amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ser discípulos para el Señor Jesús. Señor, bendíganos ahora en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo siempre fue atacado por su fe. Pablo fue atacado por su fe, pero no estaba solo. El mismo Dios estuvo con Pablo todo el tiempo. Y así como Dios estuvo con Pablo todo el tiempo, así Dios va a estar con usted también todo el tiempo en las tribulaciones. Dios no deja solo a Pablo, no dejó solo a Pablo en medio de esta tribulación. Pablo fue atacado y fue arrestado. Someone's trying to come in. Let's make sure that back door is open. Entonces, pero ahora Pablo está en las manos de los romanos. Si se acuerdan, la vez pasada Pablo fue atacado por su fe. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio aquí en Hechos capítulo 22 del 30. Antes de iniciar, quiero darle el bosquejo de qué se va a tratar. Vamos a ver este estudio en 5 partes, si Dios lo permite. La primera parte, de los versículos 1 al 10, Pablo está delante del concilio. Segundo, Dios conforta a Pablo, versículo 11. Tercero, una conspiración, un atento para quitarle a la vida a Pablo, versículos 12 al 24. Y luego la comunicación, versículos 25 al 30. Y luego finalmente el resto del capítulo, el encierro de Pablo. Es lo que vamos a ver ahora en este día. Comenzamos primero entonces la primera parte, el primer punto, Pablo delante del concilio. Leamos el versículo 30 de Hechos 22, primeramente. ¿Recuerdan ustedes que Pablo fue atacado por los judíos? Vinieron los romanos y lo protegieron, se lo arrebataron a este gentío que quería matar a Pablo, si no Pablo hubiera caído muerto. Entonces el 30 dice, de Hechos 22, al día siguiente, queriendo saber el centurión romano de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Este centurión dijo, quiero averiguar por qué exactamente atacaron a Pablo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieren hacerlo pedazos? Entonces mandó por los sacerdotes, por los ancianos, o sea, el concilio, todo el concilio. Y comenzamos en el capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Ahora Pablo entonces aquí está en su defensa, ¿verdad? El primer punto que estamos viendo, Pablo delante del concilio. El concilio básicamente el tribunal supremo de los judíos, actuando en todas las causas y sobre todas las personas eclesiásticas y civiles. En otras palabras, este concilio era la corte, era el gobierno ahí, y todos los casos venían, sean de la iglesia o cosas civiles, venían a ellos, eran jueces, ¿verdad? Entonces, Pablo ahora está delante de ellos, y mire cómo se refiere Pablo en primer lugar delante de ellos. Lo primero que dijo, varones hermanos.
todavía no cambia Pablo ahí de su carácter, es intacto. Les dice hermanos. Pablo no dejó de llamar hermanos a esta gente, su raza, aun cuando pedían su muerte. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 9, del 1 al 3, lo puede apuntar. Dice esto: verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios sabe, el Espíritu Santo conoce mi conciencia, conoce mi corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, si yo mismo fuese condenado a juicio delante de Dios, que me lleve a mí y no a mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Si fuese posible eso. Así ama Pablo a los judíos. Entonces, volviendo a Hechos 23, 2, les dice hermanos. Le dice hermanos. Ahora había un sacerdote, Ananías, que ahorita va a hablar con él. Y dice en el versículo 1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo podía decir, yo con toda conciencia puedo vivir delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, antes de ser creyente, su conciencia le decía que eso estaba bien, lo que él hacía perseguir a la iglesia. Pero yo creo que en el mismo contexto, el celo de seguir a Dios hasta lo máximo, ahora como creyente más, dice Pablo, yo soy inocente. O sea, si Dios no me condena, yo tengo esa paz, esa tranquilidad y una buena conciencia delante de Dios. Por cierto, muchas personas pueden decir, mi conciencia está bien, pero están viviendo en pecado. Entonces, eso me dice que la conciencia ya está cauterizada, ya está muerta la conciencia. ¿Sabe usted que la conciencia la conciencia viene, le habla en el corazón? Dice Romanos que Dios ha puesto una conciencia en toda la humanidad y esa conciencia nos acusa, ¿verdad? Nos dice lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Y muchas veces la gente la ignora, avienta la conciencia por fuera, por la ventana, out the window, y hace lo que quiere de todas maneras. Y la persona dice, yo tengo buena conciencia, pero ¿sabe cómo puede usted decir que tiene una buena conciencia? Cuando lo que usted hace va de acuerdo a la palabra de Dios, van juntitas, entonces usted puede decir, mi conciencia está limpia delante de Dios. Aunque las demás personas estén en desacuerdo con usted, ¿verdad? Que usted ya no practica ciertas cosas delante de los ojos de otros hombres, usted está mal, pero delante de Dios usted puede decir, mi conciencia está limpia delante de Dios. Qué lindo poder decir eso, ¿verdad? Bueno, Pablo dijo eso. El versículo 2, aquí entra un hombre que no tiene conciencia, no tiene corazón. El sumo sacerdote, versículo 2, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, lo primero que dijo Pablo, hermanos, mi conciencia está limpia delante de Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo soy inocente. En este tipo de cortes, cuando a una persona se le golpeaba en la boca, ya lo estaban sentenciando básicamente.
Ya estaban diciendo que era culpable. Todo lo que dijera era mentira, punto, y se le golpeaba en la boca a la persona. Entonces, por eso es que Pablo dice, entonces Pablo, versículo 3, dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Ahí está, conforme a la ley. Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Pablo está diciendo, hey, yo estoy bien delante de Dios. Y la ley me protege hasta que yo sea culpable, entonces no me pueden poner una mano encima. Pero lo golpearon antes de declararlo culpable. Igual que a Jesús, con el Señor hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces, Ananías era designado sumo sacerdote por Herodes. Por Herodes. Y fue notablemente malo. Su orden de golpear a Pablo era irracional, aunque comprensible en Ananías, quien fue asesinado un poco después. Pero veamos aquí que a Ananías, Pablo ahora le dice, ¿por qué me juzgas? Aquí tenemos a una persona que es un líder espiritual quebrantando la ley de Dios. Y ese era su carácter. Ananías era conocido como un hombre irracional, un hombre malo, un hombre que golpeaba a la gente. Imagínese usted. ¿Quién va a venir a un servicio donde le dice, mira, el pastor Gustavo, quizás sabe enseñar la palabra, pero tiene un carácter? Cuidado, y no sé si hablar con el pastor Gustavo o con el pastor Antonio, el pastor que sea, porque pues casi siempre anda enojado. Imagínese usted un líder así en la iglesia. Y por cierto, hay que notar esto, que él fue, Ananías fue puesto por un hombre en ese puesto, no por Dios. Herodes le dio ese puesto. Dios no lo puso ahí, fue Herodes, otro hombre que no estaba muy bien con Dios. Entonces vale la pena notar eso. Y Pablo le dice a este hombre, pared blanqueada. ¿Por qué le dice entonces pared blanqueada? ¿Qué quiere decir eso? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pablo por un momento se molestó. ¿Por qué me pegas si no he hecho nada? Y salió el lado carnal de Pablo y se defendió y le habló así al sumo sacerdote. Entonces le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué quiere decir esto? Pared blanqueada. El Señor Jesús, ahí en Mateo 23 y del 27, le estaba hablando a los escribas, el Señor. Y el Señor ahí en Mateo 23, 27 le dice esto a los escribas y a los fariseos. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y Pablo le dijo a este hombre, mira por fuera, mira, andas bien vestido, eres el sumo sacerdote, qué bueno, ¿verdad? Aparenta ser un hombre de Dios, pero básicamente, tú eres un hombre como una pared blanqueada, bonito por fuera, pero por dentro eres un hombre malo, un hombre injusto, un hombre que es conocido como una persona que realmente no debería de ser juez delante de los ojos de Dios, básicamente, porque era una persona injusta y era mala. Entonces volvemos de nuevo al versículo 4 ahora, Hechos 23.
Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso está en Éxodo 22:28. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En otras palabras, a los pastores del Señor, a los hombres que sirven al Señor. Éxodo 22:28 dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. El príncipe de tu pueblo está hablando de un líder espiritual. Entonces Pablo les dice: yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Se disculpó. Pablo ya tenía años fuera de Jerusalén. Él no sabía quién era este hombre. Entonces, es lo que está sucediendo. Quiero regresar un poquito aquí a Ananías. Ananías era un hombre que era conocido por un hombre malo y era un hombre supuestamente de Dios. Volté conmigo a la primera de Timoteo y del capítulo 3. Aquí lo que vemos son los requisitos de los obispos. Este es el requisito de un líder espiritual. Lo voy a leer así rapidito y dice así: 1 Timoteo 3, versículos 1 hasta el 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que nadie tenga que decir nada negativo de ti. Irreprensible. Ananías era conocido como una persona que era malo. La gente no hablaba bien de él. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Ananías no era amable. Apacible tampoco. Que gobierna bien su casa, que tengan a sus hijos en su gestión. Me voy a brincar al 7. El 5 dice: pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y Ananías no era nada de esto, era todo lo contrario. Es lo que la Escritura demanda, requiere los requisitos para que alguien sea un pastor. No perfecto, pero que su corazón siempre está buscando este carácter para ser esa luz, para ser esa sal, para ser ese líder que Dios quiere que sea uno. Ananías era todo lo contrario. Volvamos de nuevo a Hechos 23. Entonces, el 6 dice: Pablo aquí en el versículo 6, Dios le dio sabiduría a Pablo de hacer algo interesante aquí. En el versículo 6, Pablo hizo algo para que la atención no estuviera tanto en él. Vamos a ver lo que hizo. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Eso es sabiduría ahí, hermano. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo notó que la mitad eran saduceos y la mitad eran fariseos. Unos creían en la esperanza de la resurrección y la otra mitad no. Y Pablo dijo: se me juzga, dice que se le juzga porque él tiene esperanza en la resurrección de los muertos, por eso se me juzga.
Entonces mire lo que pasa en el 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían. Aquí había tres grupos: fariseos, saduceos y escribas, los que interpretaban la ley. Contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y Pablo dijo: yes. Se diga lo que hizo Pablo. Pablo se dijo que entre este grupo va a haber división aquí con lo que yo voy a decir. Entonces Pablo les compartió: se me está juzgando porque creo en la esperanza de la resurrección. Y en eso comenzaron ellos. Ellos estaban enfocados en Pablo, ahora se enfocaron en ellos mismos, están discutiendo. Entonces se olvidaron de Pablo por completo. Es lo que pasó. Fue una estrategia de Pablo en ese momento. Dios estaba con Pablo, Dios le dio sabiduría a Pablo en ese momento. Entonces, Dios nos ayude a que obtengamos la sabiduría, qué hacer, qué decir, cómo decirlo en diferentes circunstancias. Entonces, Pablo tomó ventaja de la situación. Y el 10 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor, el tribuno son los romanos, de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Lo que puedo ver aquí es que Dios le dio sabiduría a Pablo en este primer punto, y luego después lo protegió. El 11, el segundo punto, mi segundo punto por acá es que Dios conforta a Pablo. Dios conforta a Pablo. Mire, uno puede estar pasando por tribulaciones. Nuestra fe puede ser atacada y lo va a hacer todo el tiempo, pero no se le olvide de que eso es parte de ser creyente. Pablo dijo en el libro de los Hechos: es necesario de que a través de muchas tribulaciones entremos al cielo. No se va a escapar usted. Los únicos que se escapan son los creyentes desobedientes que no sirven a Dios. Aquellos agentes secretos que nadie sabe que son cristianos. Que básicamente cuando hay una discusión de la fe, como que se hacen a un ladito aunque creen. ¿Sí? Entonces, en el contexto de los siervos, siempre siempre el diablo nos va a atacar, el Dios de este siglo. Pero Dios va a confortar a sus siervos, porque Dios tiene un propósito. Dios todavía no acababa con Pablo. Versículo 11 dice, aquí el segundo punto es que Dios conforta a Pablo. Pablo no estaba solo, tú no estás solo. A la noche siguiente, versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo creo que venía hablando con mi esposa cuando veníamos para acá. Uno puede estar pasando por tribulación, por pruebas, pero cuando Dios se manifiesta y escuchas su voz, eso para mí trae confort a mi corazón. Estamos enfocados en una prueba, Dios me habla y me enfoco ahora en Dios. Estamos pasando por una tribulación, un ataque espiritual a causa de nuestra fe. Dios nos habla y el enfoque va hacia Dios y no en la tribulación. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Quizá tiene algún problema, un problema físico, una enfermedad,
o quizá con sus finanzas, pero Dios le habla y le conforta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, que todo va a estar bien. Pasa lo que pase, Dios acaba de hablar a mi corazón y estoy 100%, 100% en mi corazón confiado de que Dios me va a proteger o que Dios me va a guiar, de que Dios va a suplir mi necesidad. Notemos aquí, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Dios todavía se presenta delante de las personas. Oremos, leamos la palabra, el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón. Y luego le dijo a Pablo, lo animó, le dice, ten ánimo. ¿Por qué es que Dios le dijo a Pablo, ten ánimo? ¿Sabe por qué? Porque aunque Pablo era el apóstol, Pablo era humano. Y humanamente uno se desanima. ¿Se ha desanimado usted alguna vez? ¿Sí? Entonces Dios conoce y sabe que estás desanimado, o que tienes temor, o que tienes dudas. Y Dios le habló a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Y esto me encanta mucho porque, por ejemplo, hay compañías donde realmente es simplemente un número uno en muchas compañías. No te hablan ni por tu nombre muchas veces, ¿verdad? Pero qué lindo cuando te hablan por tu nombre, te respetan y te ven como persona, ¿cierto? Menciono eso porque yo sé que en este mundo eso existe. Entonces, Dios le dice a Pablo, le llama por su nombre Pablo. Dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, la presencia de Dios con Pablo se le presentó, lo animó, ten ánimo, y luego después le confirma y le recuerda de que tienes un trabajo que hacer para mí. Pablo no estaba solo. Entonces, eso trajo muchísimo ánimo. Imagínese usted a Pablo por todo lo que ha pasado. Le acaban de dar una golpiza a los judíos. Pablo quería alcanzar a este pueblo. Pablo los ama. Sin embargo, lo tomaron, lo rechazaron y lo golpearon. Jesús pasó por lo mismo, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, que la gente, el gentío gritaba, Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y una semana después decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pablo está pasando por lo mismo. Vino a los judíos a predicarles a Cristo, lo rechazaron, lo golpearon y ahora delante del concilio están averiguando si es inocente o no. Hasta ahí vamos ahí. Pero en todo este proceso podemos ver que Dios está con Pablo. Le dio sabiduría para tomar la decisión que tomó y hubo una disensión, entre ellos. Entonces, después Dios le visita, lo anima y le recuerda de las instrucciones que se les ha dado a Pablo desde el principio. Lo siguiente que vemos del versículo 12 en adelante, lo siguiente que vemos es que hay una conspiración contra Pablo. Hay un plan para matar a Pablo del 12 al 24. Leemos entonces un complot contra Pablo. Venido viniendo el día, ya pasó la noche, ya vino el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se
juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Lo están tramando. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indicar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y claro que el concilio, como estaba en contra de la fe cristiana, pues hicieron amistad con estos hombres. El versículo 16. Mas el hijo de la... Bueno, hasta ahí lo dejo. Aquí está donde tramaron. Este es el plan. Tráete a Pablo una vez más al concilio. Antes de que llegue aquí a corte, lo matamos. ¿Cuántos de ustedes han visto una película donde hay un testigo clave, que lo tienen que traer de una ciudad a la corte, pero los malos lo quieren matar antes de que llegue a corte? ¿Cuántos han visto una película así? Muchas veces. Pues haga de cuenta, es lo que está pasando con Pablo aquí. Ese es el plan. Tráiganlo para acá, antes de que llegue aquí, lo matamos. Pero aquí se ve una vez más la mano de Dios, la protección de Dios en la vida de Pablo. No hay arma forjada que el hombre pueda preparar para quitarle, o que pueda prosperar para quitarle la vida a uno de los siervos del Señor, nos dice Isaías. No hay nada que el hombre pueda hacer. Cuando Dios tiene la mano sobre una persona, no hay nada ni nadie que le pueda hacer ese daño. Ahora, Dios no dice que no te van a dar una golpiza porque se la dieron. Dios no dice que no te van a golpear la boca porque se la golpearon, pero estamos hablando en el contexto de tu vida. Tu vida. No te van a matar. Pablo, te van a dar una golpiza, ¿verdad? Pero no te van a matar. Entonces, Jesús lo mismo. Jesús fue un cuerpo molido, ¿verdad? Pero finalmente, cuando se llegó el tiempo, entonces fue a la cruz, por decisión de Dios. Entonces vemos aquí que están planeando todo esto, pero vemos la mano de Dios aquí, versículo 16, la protección del Señor es muy evidente. Más el hijo de la hermana de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, su sobrino, ¿verdad? Oyendo hablar de la celada, de lo que estaban tramando, fue y entró en la fortaleza. La fortaleza es donde estaban los romanos, ¿verdad? Y dio aviso a Pablo. Pablo ha llamado a uno de los centuriones, dijo, porque Pablo estaba en la fortaleza, ¿verdad? Estaba en prisión básicamente. Llamado a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tienen algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber
hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos y esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El 23 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Escuche, ¿cuántos hombres son los que están tramando la muerte de Pablo? Ni 50. ¿Right? ¿Qué hizo el tribuno? Mandó a 2 centuriones y les dice que prepararan 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Esto se me hace interesante. Imagínense usted el cuadro. Ahí traen a Pablo, ahí traen a Pablo. Se está acercando. Pero con Pablo vienen como 500 soldados y jinetes y lanceros. Pues ¿cómo le vamos a ver a Pablo? Nos van a hacer polvo aquí estos soldados. En otras palabras, si estos soldados fueron fieles en su juramento, se murieron de hambre. Porque nunca mataron a Pablo. Podemos ver aquí cómo Dios comenzó a trabajar de inmediato para proteger a Pablo de estos hombres, hermanos. Y se me hace muy interesante todo esto. Entonces el tribuno despidió al joven, le dijo todo esto, preparan los 200 soldados, versículo 23 y el 24, que prepararan cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. A Félix el gobernador. Y yo creo que quisiera yo terminar aquí, hermanos. Voy a terminar, me quedaron 3 puntos más. Pero lo que le quiero decir aquí es de que voy a leer hasta el versículo, bueno, vamos al 35. El 25. Aquí del versículo 25 lo que vemos ahora es que vemos la comunicación. Vemos cómo se comunica el tribunal con los líderes gobernantes para llevar a Pablo a Félix. Versículo 25. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré. Claro que Dios lo libró, pero él dice, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Esto es importante porque Dios usa eso para la ventaja de Pablo, ¿verdad? Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. En otras palabras, a nosotros, ¿qué nos interesan esos asuntos? Nosotros somos romanos, allá ellos si quieren creer que aquel árbol es Dios, ese es asunto de ellos. Aquí la cuestión es de que tenemos que proteger a Pablo porque Pablo es un ciudadano romano. Esa es la cuestión. En términos espirituales, Dios dice, Pablo es un ciudadano de los cielos. Por lo tanto, Dios lo está protegiendo. Entonces, el 30, pero al saber avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él,
volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces ahora Pablo está delante de Félix, pero no puede hacer nada con él porque van a mandar por los acusadores, por el concilio, ¿verdad? Claro que van a tramar toda clase de mentiras contra él, igual que hicieron con Jesús. Lo que yo puedo sacar de todo esto, lo que podemos ver aquí, durante todo este proceso, Dios no abandonó a Pablo ni por medio segundo. Le dio sabiduría a Pablo para saber qué decir, cuándo decir. Y se dividieron los fariseos de los saduceos, y Pablo fue librado de eso, si no lo hacen pedazos. Tramaron también quitarle la vida. Dios trajo esto a la luz. Usó a un niño y usó a los romanos para proteger a Pablo. Recuerden lo que Dios le dijo a Pablo en el versículo 11. Ten ánimo, porque es necesario que lleves, que testifiques de mí en Roma. ¿Y a dónde va Pablo? El siguiente capítulo vamos a ver que Pablo va a adquirir un boleto. ¿Para dónde piensan? Para Roma. Dios está involucrado en todo esto. La protección divina de Dios. Hermanos, Dios no va a permitir que nada pase a ti hasta que Él termine contigo. Es lo que podemos ver en estas escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos honra, gloria y gracias por esta palabra que nos anima, Señor Padre. Nos anima mucho al saber que cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos, Señor, por ataques del maligno, de los incrédulos que no creen en usted, quizás hasta vayamos a prisión. Su palabra dice que tenemos, Señor Padre Celestial, un abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra nos promete, Señor, que nada nos va a pasar hasta que usted dé la luz verde, hasta que usted diga que he terminado mi carrera, pero no antes. Y le damos gracias por esa protección divina, Señor, y esa sabiduría que nos da para poder defendernos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Gracias por estar con nosotros. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, los que nos acompañan en línea. Vamos a terminar adorando y alabando al Señor. Si tienes preguntas, si quieres hablar conmigo, tu siervo, con el pastor Carlos, por favor, deja tu mensaje y nosotros nos ponemos en contacto contigo lo más pronto posible. Que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros. Hasta la próxima. Vamos a adorarnos al Señor.
Dios, todo el amor, todas nuestras vidas, todas las cosas que tenemos son tuyas. Dios, ayúdanos a vivir como tu Hijo Jesucristo. Dios, bendícenos, bendice esta semana y nuestras familias. En tu